Madre estaba diciendo hace un minuto sobre pidámosle al Señor que su Espíritu Santo nos hable, nos dirija y nos llene. Es entender de que nosotros a través de la salvación, al recibir a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador, fuimos llenos de su Espíritu Santo. Pero nosotros no dejamos que su Espíritu Santo a veces actúe en nuestras vidas de manera plena. Tenemos que entregar y rendir y humillar nuestros corazones al Señor y creer de que el Señor quiere moverse en nuestras vidas, que esos dones, esos talentos que el Señor tiene en nuestras vidas, que nos ha dado, esos regalos del Señor, son para hoy, son para el ahora. Tienes que creer en el Señor y decir, gracias Señor, porque tú me usas. Gracias Padre, porque recibo en el nombre de Jesús esas lenguas, porque recibo en el nombre de Jesús ese poder, Señor, que viene de ti, porque oraré por los enfermos y serán sanos, Señor. Padre, gracias porque veré tu gloria en mi vida, en el nombre de Jesús. Veré milagros, veré respuestas, Señor. Veré cómo te mueves con poder en mi vida, Señor. Así de esa manera, lleno del Espíritu Santo, abriendo tu corazón a la palabra, abriendo tu corazón a lo que el Señor está haciendo, porque la palabra de Dios es vida y es acción. No es solamente lectura, no es solamente cantarla, no es solamente decirla, es actuarla. Y eso es lo que trae el Espíritu Santo, la activación de la palabra de Dios en tu vida. El día de hoy vamos a llevar una enseñanza que lleva por título La palabra eterna. Y vamos a ir a Juan capítulo 17, versículo 1 al 26. Juan capítulo 17, el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 1 al 26. Y leeremos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Pero antes de esto, les hablaré de una corta introducción, ya que hace un día se estuvo celebrando en el mundo una fiesta pagana, ustedes la conocen, 31 de octubre. Sin embargo, Iglesia, tenemos que entender que todo lo creado, cuando Dios lo creó, fue bueno. Que el Señor hizo los tiempos, el Señor hizo las estrellas, el Señor hizo los días, día a la noche. Todo lo hizo y lo hizo bueno. El hombre es el que destruye y el hombre es el que utiliza las cosas buenas del Señor para mal. Es más, hoy en día el enemigo no puede actuar si uno no le da permiso a través de ciertas cosas, como el pecado, desobediencia a Dios o alejarte del Señor, no creerle. Mi hermano, esta fiesta pagana se celebra alrededor del mundo. Sin embargo, nosotros, la única fiesta, la única celebración que aceptamos como iglesia es el Día de la Reforma, el 31 de octubre. El 31 de octubre de 1517, el doctor Martín Lutero, que era profesor y era también monje, martilló sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio o la iglesia de Todos los Santos en Wittenberg, Alemania. Era un monje que decidió leer la Biblia. Era un monje que dijo, si esta es la palabra de Dios, voy a estudiarla, voy a escudriñarla, voy a leerla y a entenderla. En ese momento la iglesia se había levantado casi que en contra de la misma palabra de Dios y habían decidido realizar las misas y los eventos solamente en latín, lengua que no manejaban los feligreses. Y este hombre dice, voy a leer la Biblia, voy a estudiarla tal cual como está, porque si la idea es vivir la palabra de Dios, entonces tengo que conocerla. Y se da cuenta que hay muchas falencias en ese momento. La iglesia tradicional estaba llevando a la misma iglesia o a las mismas personas al pecado. Si bien tenemos que entender que la iglesia de Cristo, el Espíritu Santo de Dios la guarda siempre, la protege en medio de los tiempos, la religión en ese momento había adquirido cosas que estaban destruyendo el creer y el conocimiento de la palabra del Señor en la vida de los hombres. No permitían que los hombres escudriñaran la palabra, no permitían que los hombres leyeran la Biblia. Solamente los obispos, solamente los monjes, solamente algunos pocos tenían la potestad y autoridad de poder enfrentarse ante la palabra, y aun cuando podían leerla, ni siquiera lo hacían porque preferían seguir los dogmas, tradiciones y doctrinas falsas
de demonios, como dice la palabra de Dios, que la iglesia tradicional lastimosamente había impuesto en los años 1500 y aún antes, durante la época del medioevo. Los hombres estaban a oscuras, literalmente. Muchos historiadores nombran este tiempo como el tiempo del oscurantismo. Muchos hombres estaban a oscuras y caminaban de esa manera, a oscuras. No sabían lo que tenían que hacer y solo obedecían a su obispo, solo obedecían al cura, solo obedecían al monje que le enseñaba o que le filtraba, supuestamente es la palabra, hacia ellos. Sin embargo, este hombre, este doctor de la palabra, Martín Lutero, toma esta tesis, 95 tesis, toma estas 95 tesis, este papel, lo clava en esta puerta, diciendo, hemos fallado, hemos pecado, nos hemos alejado de la verdad de la palabra de Dios. Tenemos un pueblo guiado a oscuras, con líderes religiosos que no les dejaban leer y estudiar la palabra, y quienes malinterpretaban en esa época las enseñanzas de estas mismas. Se despierta entonces en los hombres de esa época cuando ven este accionar de este hombre, Martín Lutero, se despierta el deseo de saber de dónde sale esta palabra, en qué se basaba para decir estas cosas. Y empiezan entonces a apartarse el verdadero pueblo de Dios de las tradiciones que eran diabólicas, que habían nacido en la mente del mismo Satanás. Doctrinas de demonios. Jesús había pagado en la cruz por nuestros pecados. Eso era lo primordial que Martín Lutero entendió y que quería vivir. Jesucristo pagó en la cruz mis pecados. No era necesario pagar más por indulgencias. En esa época la iglesia le cobraba cierta cantidad de dinero a los feligreses diciéndole, si me das tanto, te reservo un espacio en el cielo porque, según la palabra de Dios, yo tengo las llaves del cielo y por lo tanto yo puedo hacer que tú vayas o no vayas y tengas el terreno que desees en este lugar. ¿Cuánta desinformación? ¿Cuánto desinterés aún por las almas? Y cuánta falta de amor. Pero este hombre, guiado por el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios revelada en su vida, recuerda, Jesucristo pagó por mis pecados. Por su sangre soy salvo. Y por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa palabra se revela en su vida y le despierta tanto anhelo de confrontar a la iglesia que este hombre minúsculo se enfrenta aún contra un gran emperador poderoso, humanamente hablando, de la época y defiende estas 95 tesis. También habla acerca de que todo lo que necesitábamos era arrepentirnos y recibir por fe la salvación. No necesitamos del hombre, no necesitamos que alguien nos dé o no nos dé autoridad para acercarnos al Padre, solamente a través de Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Esta revelación hace que el pueblo tuviera hambre de escudriñar las escrituras. Un pueblo que nunca había leído la Biblia empieza a anhelar leer la Biblia. Empieza a anhelar buscar su palabra. Este es el detonante que hiciera que más adelante Gutenberg imprimiera en grandes cantidades la Biblia y pudieran muchos acercarse a ella y leerla por primera vez en sus vidas. La palabra de Dios revelada a sus corazones. Poder de frente presentarse como en un espejo, de frente, cara a cara, y poder decir, esto es lo que dice Dios que tengo que hacer. Muy similar a lo que sucedió con Nehemías cuando leyeron la ley, con Esdras cuando le leyeron la ley y el pueblo lloró y sollozó y dijo, ¿cómo es posible que no habíamos leído la palabra de Dios? Y la palabra de Dios fue vida y fue rema en sus vidas y se arrepintieron en ese mismo lugar, en ese mismo momento. Asimismo, todos aquellos que venimos al Señor, el Señor nos confronta y nos enfrenta ante su palabra y esa palabra trae vida a nuestras vidas. Pero mi hermano, si no lees la palabra, si no estudias la palabra, si no escuchas la palabra, ¿cómo te vas a enfrentar entonces a ese lugar, en ese punto en donde Dios quiere que estés?
en donde Él te quiere confrontar y decir, esta es tu realidad y quiero cambiarte y quiero hacerte nueva criatura. Por una palabra, una sola palabra, muchos han sido salvos. Podemos referirnos de aquel hombre que murió al lado de Jesús en la cruz, por una palabra de Jesús, guardada en su corazón, que se activó en fe, la recibió y creyó que en ese mismo momento él iba a estar en el paraíso con Jesucristo y fue salvo. Hay personas que solamente han guardado un verso, una palabra, algo que alguien les ha dicho, quizá en sus últimos días, en sus últimos años, o alguien que quizá nunca ha podido leer, o alguien que no sabe leer y escucha la palabra de Dios y se activa y se hace rema en su vida, y entonces el Espíritu de Dios lo llena de la palabra del Señor. Es donde el Señor escribe en su corazón, como diría la palabra, Él redacta en su corazón, Él talla en su corazón como en piedra la ley que Él quiere que nosotros tengamos y vivamos. Esta palabra entonces empieza a ser revelada durante ese tiempo. Las escrituras empiezan a ser reveladas y se empieza a extender el Evangelio por toda Europa. Y ahí es donde hablamos acerca de la reforma. La reforma. Pero lo que algunos ven como la desviación de la reforma no es más que la línea recta que Dios siempre mantuvo de su pueblo. Su pueblo escogido siempre en línea recta hacia esa puerta estrecha, caminando por el camino que es Cristo. Ese pueblo siempre fue guardado y protegido por Dios. Lastimosamente, la iglesia se había desviado, o algunos que se llamaban iglesias religiosos, seguidores de doctrinas de demonios, se desviaron y en este punto se marcó una diferencia, como un faro de luz diciendo, aquí es que tenemos que seguir. No desviados, no es a través de los santos, no es por obras, no tengo que pagar indulgencias, es a través de Jesucristo, mi Salvador. Esta revelación se hace viva en el pueblo. Se forma este gran movimiento reformado que decide desprenderse de la iglesia tradicional o que más bien continúa su camino recto mientras la anterior se continuaba desviando. Pueblos completos empiezan entonces a amar y anhelar y conocer más la palabra del Señor. Y se extiende junto con todos los fenómenos históricos luego, después de esta época, cuando entonces se encuentra en Norteamérica o una nueva tierra, cuando entonces los peregrinos vienen acá, a Norteamérica, y se empieza a expandir más la palabra del Señor. Con cada uno de los imperios y las colonias aún, el Señor permitía estas situaciones para que su palabra se extendiera. Y de esa manera pudo llegar la palabra a China, a la India, a Australia, a Sudamérica, a los indígenas, a todas estas personas, porque su palabra es viva y no se detiene y permanece para siempre. La palabra de Dios trae vida, dirección y tiene poder para cambiar el corazón de los hombres. Su palabra es de crucial importancia, mi hermano que me escuchas, para tu crecimiento, tu guía, tu desarrollo como hijo de Dios. Ese es el manual del fabricante. La palabra de Dios es el manual del fabricante que lees y te guía para saber qué tienes que hacer, porque Él te creó. Es el Google Maps para los que son tecnológicos, que te presenta clara dirección a tu vida. Jesucristo le dio tanta prioridad a la palabra que lo hemos reflejado en la oración que hizo a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, cuando le pidió por sus discípulos. Vamos a leer entonces Juan capítulo 17 del 1 al 26. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste.
Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he glorificado y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Yo le he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Gloria a Dios por su palabra. Gracias también, hermanos, por seguir la lectura de la palabra del Señor mientras la estamos llevando. Y mis hermanos, tomamos este texto ya que esta oración refleja la misión e intención de la vida de Cristo en la tierra. Esta oración es como si Jesucristo le estuviera diciendo al Señor, al Padre Celestial: Padre, este es mi reporte de lo que viví en la vida, en la tierra, y lo que hice con mis discípulos, y lo que he hecho con todos los escogidos. Y aquí tú también te tienes que señalar, mi hermano, porque Jesucristo hablaba de ti también aquí, aquellos escogidos para el Señor. Y él le decía: Señor, este es mi reporte, esto es lo que se hizo, y esto es lo que quiero, Señor, que se haga con lo que tú me dijiste que hiciera y que hice a cabalidad y que completé en esta tierra para ti, Señor. Tomamos este texto porque refleja la misión e intención de la vida de Cristo en la tierra. Y en medio de esta encontramos algo crucial. Encontramos qué tan importante para Jesucristo era la palabra para el cumplimiento de su misión. A través de toda esta oración vemos en diferentes partes en donde él enfatiza la importancia de la palabra del Señor, y la palabra del Señor practicada y viva en su vida. El versículo 6 dice, del texto que acabamos de leer, Juan 17 del 1 al 26, dice el versículo 6: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y han guardado tu palabra. La palabra del Señor se guardó en los discípulos. El Señor lanzó la palabra a los discípulos y ellos guardaron la palabra del Señor y la vivieron en sus vidas y la tomaron como un tesoro. Mi hermano, guardar la palabra, ¿qué es? Guardar la palabra es recibirla, reconocer su valor, atesorarla y aplicarla.
Este viernes que pasó tuvimos un evento especial en la iglesia de la palabra del Señor, celebrando la Biblia. Y la pastora llevó la predicación y decía algo muy interesante. Cuando nosotros leemos la palabra, es como aquella persona que está viendo un plato de comida delicioso, exquisito, lo valoramos, le vemos su apariencia agradable, pero hasta ahí. No tomamos una cucharada, no tomamos nada. Solo el leer la palabra es verla, observarla, valorarla. Pero cuando escudriñas la palabra, cuando la estudias, cuando la empiezas a hacer accionar en tu vida, entonces ahí es como si estuvieras comiendo ese plato delicioso, que en este caso es la palabra del Señor. Muchos de nosotros solamente nos contentamos con leer la palabra y se nos olvida que Jesucristo no nos dijo léanla, nos dijo escudriñen las escrituras. Es decir, más como como la oveja que come el césped y lo va mordiendo y lo bota y lo va mordiendo así, de esa manera hasta que se digiera totalmente en nuestras vidas y lo podamos poner por obras, que no seamos solamente oidores de la palabra, que no seamos solamente lectores de la palabra, sino hacedores de ella. Y aquí Jesucristo estaba diciendo, Señor, ellos han guardado tu palabra. Y esto es a lo que se refería. Ellos no solamente la vieron y dijeron qué bonita, no es como el que pasa por una tienda y mira de lejos un artículo hermoso y lo valora, sino que el guardar su palabra sería como aquel que pasa, entra, valora el artículo, lo compra y se lo lleva consigo y lo utiliza. El Señor quiere que seamos como sus discípulos y oraba por sus discípulos y decía, Señor, yo he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Qué tan importante y crucial es esto. Guardar la palabra como un tesoro, conociendo cada detalle y sabiendo su valor. Mis hermanos, los fariseos fueron aquellos hombres que de lejos miraban la palabra. Fueron aquellos hombres que todo el tiempo se quedaban observando y viendo cómo debía ser colocado. Y aquí sígame en la metáfora del plato de comida, cómo debía ser colocado el plato de comida, en qué lado tenía que ir la cuchara y en qué lado tenía que ir el tenedor, en qué lado tenía que ir el cuchillo, cómo tenía que ser presentado el plato de comida, pero jamás probaron un poco de este plato. Nunca se hizo vida en sus vidas la palabra del Señor. Muchos de ellos, los que no aceptaron a Jesús, porque dice la palabra que también muchos creyeron en él y entre esos Nicodemo, quien fue fariseo, pero el Señor le cambió su vida porque recibió de la palabra, porque guardó su palabra. Versículo 7 de este texto dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Mis hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, el Antiguo Testamento, que era de lo que se estaba refiriendo el Señor en ese momento, el Antiguo Testamento revelaba a Cristo. Cada palabra desde Génesis hasta antes de Mateo, que es el principio del Nuevo Testamento, toda esa palabra hablaba de Cristo. La próxima vez que vayas al Antiguo Testamento y leas, pregúntate dónde está revelado Cristo en esta palabra, porque allí está. Y ellos lo entendieron. Dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Los discípulos entendieron que todo lo que se les había enseñado desde chicos, porque a los niños judíos se les enseñaba desde muy temprana edad la palabra de Dios y la memorizaban y entendían y la observaban y la valoraban. Pero estos hombres, al conocer a Jesús, empezaron a devorar esa palabra, a comer esa palabra, a vivir esa palabra en verdad y a entender que Cristo era la culminación
de esa palabra, que Cristo era la revelación hecha carne de esa palabra, que Cristo, como diría Juan más adelante cuando escribiría su evangelio, entendió plenamente que Cristo era el verbo de Dios y que Jesucristo era el cumplimiento de cada palabra que se encontraba escrita en el Antiguo Testamento. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Mis hermanos, la palabra trae fe. Ellos creyeron en fe de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Durante años estuvieron pegados al Maestro. Durante años, 3 años, duraron día a día, segundo a segundo, junto al Maestro, escuchando sus palabras. Pero mis hermanos, estas palabras de Jesucristo no eran nuevas revelaciones. Era la palabra que se encontraba detrás del velo, aquel que veíamos en el tabernáculo del Antiguo Testamento y en el templo de Salomón. Esa era la palabra que estaba allí, que siempre estuvo allí, que Dios siempre quiso compartirla con su pueblo. Sin embargo, el pueblo al alejarse y al apartarse no la entendió. Solo algunos pocos seleccionados, algunos pocos ungidos, David, Moisés, Elías, Abraham, algunos pocos fueron los que entendieron no solamente el hecho de que la palabra estaba ahí, sino que Dios se revelaba a través de la palabra y que Dios se revelaba en verdad como un padre de amor por sus hijos. Escuchaban la palabra de Jesús y las revelaciones que salían de Jesús, todas ellas eran mostrándoles y apuntándoles a la palabra que veíamos en el Antiguo Testamento. Ese Antiguo Testamento revelado, ese Antiguo Testamento descifrado, ese Antiguo Testamento traducido por el mismo corazón de Dios, revelado y representado en la vida de Cristo. Cada acción era Dios traduciendo lo que había sido escrito, lo que había sido puesto en el Antiguo Testamento, para que entendiera su pueblo que Él los amaba, para que entendiera su pueblo que habían sido escogidos. El mismo creador del universo los había escogido para ser suyos totalmente. Versículo 3. Si vamos a ir a las bienaventuranzas, y ahí encontraremos en Mateo capítulo 5. Pueden acompañarme desde el versículo 3. Mateo 5, las bienaventuranzas. Y ahí entonces entendemos todas estas palabras reveladas, traducidas por Jesucristo. ¿Y por qué decimos traducidas? Porque Dios, desde el principio de la creación, hablaba al hombre. Y poco a poco el hombre se empezó a alejar de Dios. Y aquellos hombres como Adán, como Eva, aquellos humanos como Caín y Abel, escuchaban la voz de Dios. Pero poco a poco el hombre se empezó a alejar y solo fue dado a pocas personas el escuchar la voz de Dios y su dirección, a pesar de que Dios siempre quería hablarle a los hombres. Y Jesucristo vino y nos reveló a través de estas bienaventuranzas el propósito y el corazón de Dios. Dice el versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí Jesucristo revelaba cómo Dios mismo anhelaba y quería que cada hombre se humillara para que la misión de Dios pudiera cumplirse en esta tierra. Y hermano, y a ti te digo, tú no puedes cumplir el propósito de Dios sin humillarte delante de Él. Una de las cosas que nos habla Jesucristo una vez y otra vez es tomar nuestra cruz y seguirle. Humillarnos. No son nuestros sueños, no son nuestros planes, no es nuestro yo, no es el mejor hombre que yo pueda ser, es Cristo en mí, que ya es el mejor hombre que existió. Repito eso, no es el mejor hombre o la mejor mujer que yo pueda ser. Es Cristo en mí, que ya es el mejor hombre que existió sobre la faz de esta tierra. Y es humillarme y decir, ya no vivo yo, como dijo Pablo, sino Cristo vive en mí.
Cada hombre del Antiguo Testamento tuvo que humillarse para cumplir su misión. Lo evidenciamos en el Antiguo Testamento y Jesucristo aquí lo recordó. Versículo 4 dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El llanto de estos hombres del Antiguo Testamento era una constante. Hombres que cuando pecaban se arrepentían y se humillaban delante de Dios. Hombres que se ponían enfrente en la brecha delante de Dios y entre el pueblo cuando Dios quería destruir al pueblo y clamaban por su pueblo. Hombres como Jeremías que clamaban y lloraban y pedían perdón por su pueblo, pero a la vez también lloraban y sufrían porque el pueblo no escuchaba. Hombres que lloraban para que porque la voluntad de Dios se cumpliera. Hombre del Antiguo Testamento se derramaba delante de la presencia de Dios. Versículo 5 de las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y Jesucristo nos ayudó a entender esto y lo descifra en este verso, y es cómo estos hombres del Antiguo Testamento se dejaron guiar por el Señor. Algunos preguntaban, pero obedecían. Otros callaban y obedecían. Vemos un Abraham que Dios le dice, sal de tu tierra y tu parentela, y sale casi que instantáneamente de su tierra y su parentela. Pero vemos también a un Moisés que Dios le dice, te he escogido para ser el salvador del pueblo, te he escogido para ser aquel que saque a mi pueblo de Egipto y me alabe en el desierto, te he escogido para llevarlos a la tierra que yo les daré, tierra que fluye leche y miel. Y lo que dijo Moisés es, Señor, pero yo no sé hablar, soy tartamudo. A pesar de eso obedeció. Hombres que se humillaron y no hubo hombre manso como Moisés, dice la palabra del Señor. Mansedumbre, característica de los hombres y lo que quiere el Señor que todo hombre sea. Versículo 6 de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicias, porque ellos serán saciados, dijo Jesús. Y esto lo saca de aquellos hombres del Antiguo Testamento, grandes hombres y mujeres de fe que luchan por la justicia divina en la tierra de los hombres donde la injusticia imperaba. Hombres y mujeres como Débora que se levantan en guerra con autoridad para decir, si el pueblo se está sufriendo, yo me levantaré y seré luz y seré como el faro de luz para marcar la diferencia y decir, esto está mal, hay que hacer la voluntad de Dios. Versículo 7 de las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Así como Cristo, como Dios tuvo misericordia de ti, así también tú tengas misericordia de quienes te rodean. Cada uno de estos hombres del Antiguo Testamento se presentó con su vida, presentó totalmente su vida con su misericordia o con misericordia ante los demás. Encontramos un Abraham pidiéndole al Señor misericordia por aquellos hombres de Sodoma y Gomorra, quienes él sabía que habían pecado en contra de Dios. Señor, si hubieran 50 hombres tan siquiera, pudieras tú no destruir. Hombres que se levantaron orando por su pueblo. Hombres que glorificaban el nombre del Señor con corazón lleno de misericordia, como Noé. Bienaventurados los de limpio corazón, dice el verso 8, porque ellos verán a Dios. Su corazón, el corazón de estos hombres del Antiguo Testamento, fue limpio por las promesas que el Señor había depositado en sus vidas. Y esto es importante, mi hermano, porque cuando el Señor te da una promesa, tú tienes dos opciones. Cuando Dios te dice, te he señalado, te he escogido, quiero hacer esto con tu vida, tienes dos opciones. O le crees o no le crees y vives y haces tu propia voluntad y te estrellas al final de tu vida. O le crees y todo lo que haces en tu vida es en procura y es en orden y dirección hacia la voluntad del Señor. Es decir, que guardas tanto su palabra que decides entonces buscar no fallarle.
porque quieres estar listo, quieres estar preparado para que la obra del Señor se haga en tu vida. Quieres que en el tiempo propicio, cuando el Señor diga, aquí es el momento en donde te voy a usar, aquí es el momento en donde mi promesa se va a cumplir, quieres entonces tú, a través de esa palabra guardada en tu corazón, que tu corazón esté listo, limpio y preparado para que ese tiempo, ese momento se active en tu vida. Corazón limpio por las promesas que el Señor había depositado en sus vidas. Vivían estos hombres Abraham, Moisés, David, Josué. Estos hombres vivían bajo las promesas que el Señor había depositado en sus vidas, vivían bajo las promesas y éstas les hacían permanecer buscando ser limpios delante de Dios, estando listos para la próxima vez que el Padre decidiera hablarles. Ellos sabían que Dios es santo, sabían que si Dios es santo y Él decidió hablarme hoy para poder recibir su palabra, debo estar en el mejor lugar, en el mejor momento. Debo estar santificado, purificado, para que Él me hable, para que se acerque a mí, para que su Espíritu Santo me guíe. Dice el versículo 9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Las obras de estos hombres traían paz a su pueblo. Todo lo que hacían era procurando la paz, procurando que el Señor se glorificara en sus vidas, procurando que el Señor hiciera su voluntad. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesucristo lo dijo y se refería a todos estos hombres del Antiguo Testamento y a quienes les servirían más adelante, pero era hablando de que esto era lo que Dios quería y cada uno de estos hombres del Antiguo Testamento reflejaba el corazón de Dios y lo que Dios quería para todos los hombres en su creación. Lastimosamente, todo aquel que se levanta en luz será atacado por la oscuridad. Y estos hombres que se levantaban para obedecer a Dios fueron atacados, perseguidos, golpeados, encarcelados, humillados. Pero luego Dios los puso en alto, como vemos a Daniel en el foso de los leones, creyendo en paz, en justicia, en la palabra del Señor, aún así haciendo lo bueno, siendo santos, siendo el mejor gobernador de su época. Aún así lo persiguieron. Y podemos utilizar aquí una frase común de la cultura: el árbol que más da frutos, a ese se le tiran piedras. Estos hombres santos fueron perseguidos porque sencillamente no encajaban con la estructura de la humanidad, no encajaban con la estructura del hombre, no encajaban con la estructura del hombre pecador. Pero el Señor los libró y cumplieron la voluntad del Padre. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución. El versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Persiguieron a los profetas por causa de la obediencia a Dios. Tremendo. Fueron perseguidos mis hermanos y Jesús lo dijo: ustedes no son mayores que yo. Ustedes no pueden ser mayor que su maestro. Les basta ser igual a su maestro. Yo soy su maestro. Si a mí me persiguen, a ustedes los perseguirán. Asimismo, escúchame, mi hermano, apenas empieces a hacer la voluntad de Dios, hallarás persecución, hallarás personas que se levanten en contra tuya, hallarán personas que no estén de acuerdo con lo que tú estás diciendo de parte de Dios. Sin embargo, no dejes de hacerlo porque estás haciendo la voluntad de Dios y no hay nada más importante que hacer la voluntad del Padre. Aleluya. Volvemos entonces, volvamos entonces a Juan capítulo 17 y sigamos en el versículo 12 en donde Jesús sigue hablando acerca de la importancia de la palabra en medio de su oración, de protección, de ayuda, de cuidado a sus discípulos. Esa oración que dirige al Padre, dice el versículo 12:
Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y vemos otra vez el énfasis en la escritura, el énfasis en la palabra. Jesucristo sabía de principio a fin toda la palabra y la vivía y la hacía cumplir. Él no vino a abolir la ley, él vino para cumplirla. Y el cumplimiento de la ley fue él mismo, ya que él cumplió cada punto, cada coma de esta, y por él es que tenemos salvación. Dios sabe que tú y yo no podemos hacerlo. Por eso mandó a su Hijo para que pudiera morir por nosotros y pudiéramos nosotros, a través de la fe en Él, ser salvos por medio de la gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Y cuando nosotros caminamos en medio de eso, lo importante y lo maravilloso de la fe en Jesucristo es que su palabra empieza a transformarnos y nos ayuda y nos lleva a ser más como Él. Y se cumple la escritura. Ya no se cumple la escritura solamente en la vida de Jesús, no se cumple solamente en la historia de esa época, sino en tu vida como iglesia se cumple la escritura. Se cumplió la palabra. El Señor Jesús vivía bajo la palabra y su promesa profética. Su vida era ser el verbo de la palabra profética. Esa era la vida de Jesús, ser el verbo de la palabra profética que fue escrita en el Antiguo Testamento. Era actuar, era vivir la palabra, era ser la palabra viva. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo que Jesucristo vino a hacer a esta tierra fue a revelarnos la palabra del Padre, aquellas presentadas desde la creación, hacernos entender su palabra. Versículo 14 de este capítulo que leemos hoy. Versículo 14 de Juan 17. Dice así: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Tú, hermano que me escuchas, no eres de este mundo. No vayas detrás de las cosas de este mundo. No quieras tú compararte con personas de este mundo. No te entristezcas porque no tienes lo que las personas de este mundo tienen. Más bien, gózate en el Señor, porque has sido escogido para vida eterna, porque lo perecedero y pasajero de este mundo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre, y todo aquel que vive su palabra, cree en su palabra, estará también en la permanencia y eternidad de esta misma. Vivirá para siempre. Gloria a Jesús. Él nos ha dado su palabra. A pesar de eso, el mundo quizá te aborrecerá, pero tú no eres del mundo. Gózate hoy, porque el Señor te ha llamado a su luz admirable. La palabra, mi hermano, que me escuchas, y mi hermana, limpió a los discípulos, los santificó. El versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. ¿Hay algo en tu vida que tiene que ser transformado? ¿Hay algo en tu vida que tiene que ser limpio? ¿Sabes que hay algo en tu vida porque el Espíritu Santo te lo ha revelado? ¿A través de qué? La palabra del Señor. Léela, estúdiala, el Señor te hablará a tu corazón y Él despertará en ti el deseo de obedecerle y Él despertará en ti el deseo de vivir bajo esa palabra en fe. Como aquellos discípulos que Jesús le decía, sígueme, y ellos sencillamente le seguían. Así el Señor quiere hablarte y decirte, sígueme, y tú le puedas seguir y dejes atrás lo que te hace mal. Así como cuando Jesús le dijo a aquel hombre enfermo, no peques más, vete, no peques más. Asimismo, vivamos esa palabra, vivamos en la fe de que Jesucristo nos ha dado el poder, nos ha dado la autoridad, nos ha dado el dominio propio. Vivimos por el Espíritu Santo para hacer la voluntad del Señor. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Por otro lado, mi hermano, ¿cómo vas tú a ser santificado en verdad? ¿Cómo vas a ser tú a ser santificado a través de la verdad en su palabra, si no escudriñas su palabra, si ni siquiera a veces tomamos
un minuto para leer un verso de la palabra del Señor. Hoy pregúntatelo a ti mismo. No quiero que respondas a nadie, solo a tu corazón. ¿Cuántas veces leíste la palabra esta semana? ¿Qué tanta importancia le das tú a la palabra de Dios en tu vida? ¿Estás escudriñando la palabra del Señor? ¿Está siendo importante y valiosa para ti? ¿La tomas o prefieres tú que alguien la dijera por ti, como algunos lo hacen? Ah, no, que a los pastores el Señor les habla, entonces voy a esperar que ellos me hablen para entender la palabra de Dios. O de pronto solamente colocamos videos en YouTube para escuchar lo que otra persona, lo que Dios le dijo a otra persona de la palabra para yo entenderla. Estamos haciendo eso, estamos cayendo en el error de aquellos hombres de 1517 que pensaban que la religión era lo único bueno y entonces teníamos que escucharlos era a ellos, o estamos yendo directamente a la fuente que es Jesucristo y estamos escuchando su verdad y viviendo en su palabra. Porque eso es lo que Él quiere que hagamos. Él quiere tener una relación con nosotros de intimidad. Él quiere que nosotros le conozcamos y le conocemos, como decía Jesús, a través de su palabra. El conocimiento de la palabra de Dios revela el corazón del Padre, revela quién es, revela que no es un Dios lejano, sino es un Dios cercano. Revela la palabra del Señor desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, revela que hay un Dios que tiene para el hombre una historia de paz, de gozo, de salvación, que tiene amor inagotable para nosotros. No es un Dios lejano, no es un Dios que está buscando a que tú hagas y peques para destruirte, no es un Dios que está odiando la vida del hombre, no, dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero diría Pablo también, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo creerán si nadie lee su palabra o nadie de muchos no escuchan su palabra? ¿Cómo creerán? ¿Cómo entenderán? Y tú también, ¿cómo entenderás si no escudriñas su palabra? El conocimiento de la palabra de Dios revela el corazón del Padre. Y Jesucristo era la revelación de ese corazón del Padre hecha carne. 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. La importancia de la palabra de Dios, escudriñarla y dejarla que ella te escudriñe a ti, es lo que prepara tu vida para la eternidad. Esta, esta vida en tu vida y es la que por el milagro de la gracia, a través de la fe, te hace ser salvo. A través de la fe en su palabra, a través de la fe en Cristo Jesús, es que puedes tener salvación. Mis hermanos, y culminamos con este verso del capítulo 17, está arriba, el verso 3, porque es una revelación, porque es una perla que quiero que te lleves. Dice el verso 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Léelo otra vez, dilo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermano, la vida eterna es conocer al Señor, conocerle mucho más y conocerle mucho más hoy a través de las Escrituras. ¿Cómo le conocemos? Orando, alabándole, buscando su presencia. Pero nada de eso se puede hacer sin entender por qué lo hacemos. Nada de eso se puede hacer sin ir a la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña que debemos orar. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que buscar su presencia. La palabra de Dios nos enseña que con fe tenemos que acercarnos ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro. El Señor quiere hoy que le conozcas. El Señor quiere hoy darte vida eterna. La vida eterna es conocerle. Verso 3 de Juan 17: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Dile al Señor, quiero conocerte más, Señor. Quiero conocer más al Padre. Quiero conocer el corazón del Padre. Quiero conocer más a Jesús. Quiero conocerte más, Señor. Quiero saber más de ti. Quiero ser más como tú quieres que yo sea. Quiero conocerte así como el niño pequeño quiere conocer a su padre y quiere imitarlo en todo. Así mismo quiero ser. Señor Jesús, te lo pido en este día, Señor. Conocerle mucho más hoy a través de las Escrituras, pidiendo al Espíritu Santo que te revele su voluntad. Mi hermano, la próxima vez que te enfrentes a la palabra del Señor, hazlo de tal manera que apartes un tiempo especial, como Él se lo merece, y pídele al Espíritu Santo de Dios, tráeme revelación de tu palabra a mi vida y hazla viva. Trae rema. Rema es que se haga viva en mi vida, Señor, que sea accionada en mi ser. No importa que leas un versículo, no importa si lees una frase, si esa frase la utiliza el Espíritu Santo de Dios para hablarte, tómala, mastícala, degústala y durante todo el día escudriñala, que el Señor te quiere hablar. No es leer la Biblia por leerla, es leer la Biblia para conocer más al Señor nuestro Padre y a Jesucristo nuestro Salvador. La palabra eterna. Vamos a orar para darle gracias al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás y dale gracias al Señor. Ve dándole gracias al Señor por su palabra. Dale gracias al Señor por su misericordia. Dale gracias al Señor porque Él le ha placido llamarte. Te ha escogido para que le busques. Te ha escogido para que le conozcas. Te ha escogido para amarte. Te ha escogido para hacer de ti y llenarte, para hacer de ti su hijo y llenarte de vida y vida en abundancia. Amantísimo Padre Celestial, tú que nos amas con infinito amor, tú que nos has llamado, Señor, tú que nos escogiste, Señor, tú que nos quieres limpiar a través de tu palabra, tú que nos quieres enseñar, Señor, en esta tarde, Señor, ya. Padre amado Dios, tú que nos quieres guiar, te pedimos en el nombre de Jesús que abras nuestros ojos espirituales y nuestro entendimiento para conocer y reconocer y vivir tu palabra en nuestras vidas, para vivir de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos perdón si hemos tomado como por poca cosa el leer tu palabra y buscarte en ella, Señor. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos sacado tiempo, Padre, para acercarnos a ti, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Hemos acallado tu voz buscando otras cosas, Señor, otras distracciones, otros vicios, otras cosas, Señor, cuando tú, el creador del universo y quien nos ama con infinito amor, quieres hablarnos, Señor. Hay grandes planes con cada una de las personas que están ahí en la iglesia, casa de consolación. Hay propósitos grandes que quieres hacer, Señor, que quieres, Padre amado Dios, activar en las vidas. Tu Espíritu Santo, Señor, quiere llenar las vidas, trayendo, Señor, hombres y mujeres que oren por enfermos y sean sanados. Padre, que tengan autoridad sobre los demonios. Padre, estás llamando, Señor, hombres y mujeres, Señor, que activen en el mundo espiritual, Señor. Padre amado Dios, Padre, tu obra, Señor, y tu reino se ha extendido a través de ellos, Padre, pero te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, Santo Dios, sea prioridad en sus vidas y en nuestras vidas, Señor, de tal manera, Señor, que seamos limpios, Señor, que seamos limpios por medio de ella, que seamos limpios, emblanquecidos, Señor, y seamos llenos de tu aceite, Señor, a través de tu palabra para estar listos, Señor, para cuando tú vengas por tu iglesia. En el nombre de Jesús, te pido ahora en el nombre de Jesús, derrama, Señor, sobre la iglesia Casa de Consolación un hambre de búsqueda de tu palabra, Señor, un hambre por escudriñar tu palabra, un hambre por buscarte, Señor, hambre de ti, de tu presencia, de búsqueda tuya, Señor. Hambre, Señor, por amarte. Hambre, Señor, por buscarte y hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Tú nos proteges, Señor. Y como oraba Jesucristo por sus discípulos, así, Señor, eso se extiende a nosotros, Señor. Hoy tus discípulos, hoy tus seguidores, Señor. Tú nos guardas, nos ayudas y nos proteges, nos libras del mal, Señor, como dice tu palabra. Gracias te damos.
Gracias, Espíritu de Dios. Gracias porque tu palabra es eterna, Señor, y la eternidad es conocerte a ti, Señor. Y empieza aquí, Señor, conociéndote más, viviendo bajo tu voluntad, confiando en ti, Señor, y viviendo la vida en abundancia que quieres que vivamos, Señor, sirviendo y obedeciendo tu palabra. Te damos la gloria a ti, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.